sentido más desde las prácticas. Bueno. Pero bueno, ahora primero veamos entre nosotros a ver qué vamos a comentar. Intercambiamos. Hemos leído tanto y hemos investigado tanto que ya está grabando, por eso digo todo esto, para que la profe vea que... Hola, profe. Bueno, yo decía así, hacer un punteo sobre los temas que vamos... Sí, pero no te preocupes porque vamos a editar. Y si no, no me puedo parar e ir, venir y venir. Ahora ya está grabando y después recordamos. Entonces, hacer un punteo de los temas que trata el texto, sí, y después desarrollarlos un poquito. Incluso discutir con el texto, si se quiere, porque yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Bueno, pero no se puede discutir sobre si la función de la iglesia era social, política o económica. Era las 3. Era las tres. Bueno, pero hay una función misional, digamos, evangelizadora, que algunos no tenían, que algunos curas no tenían, porque la cultura los hacía meterse dentro de la iglesia sin vocación, pero otros que sí tenían. Y a mí me parece que el texto es demasiado pesimista en ese sentido. Claro, por ahí No, tiene que todo ver es con una esto que mala hablábamos visión. a principio de año, recuperar lo que planteaba Stern, esto del sujeto histórico, de que no podemos pensarnos que son todos iguales o homogéneos o iguales. Dentro de la iglesia me refiero, recuperando esto que vos decís. Bien, entonces, para hacer un punteo, estamos tratando, para decirlo en cámara para los chicos, decilo vos, ¿qué texto estamos tratando? Bueno, el texto que vamos a presentar es el capítulo 6, titulado La Iglesia y las formas de la religiosidad, de María Elena Barral, de la unidad número 5. Se compone entonces de una introducción, luego ya en la segunda página nos hace mención al objeto del texto, donde dice que este capítulo considera las características y los cambios en la iglesia de la ciudad y de la campaña de Buenos Aires hasta 1820 y recorre algunas de las más relevantes formas de intervención del clero en la región. Se ocupa asimismo de las principales prácticas religiosas desarrolladas por los pobladores en el centro o en los márgenes de los preceptos y los calendarios litúrgicos establecidos en aquellos años por los poderes políticos y religiosos. Básicamente de eso trata el texto que vamos a leer. De alguna manera son esos dos ejes, religión y religiosidad. Uno de los temas, uno de los subtemas es el Obispado de Buenos Aires. Vamos a ponerlo, lo vamos a anotar. El Obispado de Buenos Aires. ¿Después Sí. cuándo? Después, se edita, pero no. Lore, ¿qué otro tema sigue? A ver. Déjame ver mi mamotreto, fotocopi. El patronato regio y sus funciones. Muy bien. Decíselo a la cámara. Otro tema. El otro tema es el patronato regio y sus funciones. Muy bien. ¿Qué sigue? Clero secular. ¿No? ¿Qué es esa estrellita? Dale a ella, se hacemos uno cada uno. El clero secular y regular y sus instituciones en la ciudad, los pueblos y la campaña. Tiene varios subtítulos. El clero y el servicio parroquial, las órdenes religiosas en la ciudad y en la campaña. El calendario festivo ya sería el otro eje. Entonces, el cuarto ítem. Sería el calendario festivo. El calendario lectivo, Festivo. Decirlo de nuevo para que quede bien. El cuarto ítem sería... El cuarto ítem sería el calendario festivo. Que tiene dos subítems. ¿Cuáles son? El año litúrgico y la religiosidad local. Y por último nos encontramos con iglesia, religión y revolución, ¿no? Sí. Recordemos que el texto llega hasta 1820 pasando por la revolución de 1810.
entonces acordamos, son 5 ítems, algunos con subtítulos, y vamos por el primero. ¿Ustedes quieren hacer un resumen de cada ítem? No, O mencionar, charlar. hacemos un ítem como general, como los temas que atraviesan a todos los ítems. Sí. Religión, religiosidad. Y claro, buscamos en todo el texto lo que es la religión y la religiosidad. ¿Entendés lo que te digo? Para no entrar en cada desarrollo, porque hay algunos temas que por ahí se ponen como más Sí, más densas, más. ágiles. No sé, como a ustedes les parezca. No, está bien. Para mí lo más sencillo es eso. Claro, Contar arrancar de qué habla con una cosas, historia, ¿no? Con una historia de cómo se establece la religión en Buenos Aires, Claro, ¿con qué propósito? con este modelo traído desde Europa y cuáles son las funciones sociales de la Iglesia y cómo van cambiando a lo largo de todo este tiempo, pasando por la Revolución, donde hay una parte que dice que la Iglesia forma parte de esta revolución, ¿no? Que apoya la revolución y el cambio. Sí, la iglesia es una institución. En realidad la iglesia está dividida. Tenés la jerarquía eclesiástica, los obispos que no la apoyan a la revolución y el cura párroco, digamos, sí, el cura Machino, ese sí apoya la revolución. Pero bueno, eso viene... Por ahí tendremos que arrancar centrándonos, aunque parezca una obviedad, que estamos hablando de es el catolicismo en Hispanoamérica. Bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Decilo otra vez. Bueno, estamos situados en Hispanoamérica colonial, donde ser cristiano no era una cuestión de que uno podía optar o no ser cristiano, era una cuestión de una obligación. O sea, ¿no? El catolicismo. Bien. Pone la cámara ahí, me da como cosa. Tenemos pánico escénico. Ahora después pone al final las perlitas. Bueno, entonces... Bueno, arranquemos entonces con el obispado de Buenos Aires. ¿No? Ya que dijiste que no es lo mismo, ¿no? La jerarquía de la iglesia y que el obispo o el obispado no estaba de acuerdo con la revolución. O sea, como para explicar cuál fue la evolución de la iglesia hasta llegar a la revolución de mayo, donde cambia nuevamente la estructura de la iglesia. ¿Te parece? Yo me prendo. Bueno, A mí me parecía más sencillo encarar como con los grandes ejes. Porque van a entrar, ¿en qué cosas específicas querés entrar del obispado? Yo voy a hablar de obispado. general. Porque viste que después va desde lo que es la ciudad, la campaña, y tampoco da demasiados detalles de algunos puntos, como para meterse tanto. No sé si me explico. No, yo creo que justamente lo que está diciendo es que el obispado de Buenos Aires se crea antes del virreinato del Río de la Plata, Sí. ¿no? Como una subdivisión, dice, de las tierras que también conformaban Paraguay y demás. Entonces nos encontramos con un obispado de Buenos Aires que abarca distintas regiones, pero el que luego será el virreinato del Río de la Plata conforma otros obispados, Sí. el de Córdoba, el de Asunción, el de Santa Cruz de la Sierra y demás. Y eso, Después se suma el de Córdoba. claro, y cuenta como las pocas iglesias, catedral, en el caso de Buenos Aires, la única era la Catedral Sí, de Buenos Aires. Pero a lo largo de algunos años se nombran otras parroquias y empieza ahí a conformarse una red parroquial, ¿no? por la cual la Iglesia Católica va a imponer su Hegemonía, digamos. Sí, su hegemonía, sí, está bien dicho, porque por un lado va la evangelización, pero por otro lado dice el texto que las instituciones civiles no tienen espacio, no estaban creadas siquiera para educar, ¿no? Los colegios los crean las iglesias. Los jesuitas son los que empiezan a crear los colegios y después, más adelante, cuando son expulsados los jesuitas, el patronato regio es el que se hace cargo de estas escuelas y continúa con la educación que comenzaron los jesuitas. Patronato regio es otra cosa.
Pero el patronato es el que se hace cargo de esas instituciones educativas. El patronato dice, cuando habla del patronato, se está refiriendo a que aquel patronato regio creado por los Borbones, por el cual el Estado, o sea, la corona, se hacía cargo de nombrar a los obispos y demás, se encuentran ante la toma por Napoleón y el secuestro del rey español, con que la Junta de Gobierno asumen esa función soberana de nombrar a los curas. Qué mal que está esto está horrible. Bueno, igual podemos decir que más allá de todo lo que venimos diciendo, la Iglesia, además de evangelizar o de confesionalizar, tenía un propósito también de legitimar, por eso esto de que decías hegemonía, el orden social vigente. Me quedaste mirando como diciendo, dijiste una No, sí lo dice. Igual eso yo creo que es como... Yo creo que eso es una lectura posterior, como un diario del lunes, ¿no? Como decís... Empiezan las terceras órdenes también, acuérdate que están las cofradías también, que empiezan a... Eso tiene que ver más con las prácticas de religiosidad. Claro. Pero esto de legitimar el orden social vigente... Que no vinieron no hubo, libertad religiosa. Claro, pero eso, porque eso lo miro desde la actualidad. Miro el pasado y digo, lo que estaban haciendo era legitimar un orden para mantenerse en el poder. Me parece que en ese momento estaban viviendo una coyuntura, una manera de pensar y bueno... Se da todo junto, vuelvo sobre lo mismo, decimos sobre el texto de Stern que decíamos. Obvio que algunos vinieron con una buena intención evangelizadora, misionera, convencidos del propósito. Pero otros también lo utilizaron como un medio... Un recurso. Claro, legitimador. No obstante, más allá de que fuera de buenas o malas intenciones, terminó legitimando cierto orden social. Por eso dice el texto. Lo dice el autor. No podías elegir, eras cristiano. Claro. Punto, no había elección. No había elección en ningún lado, no solamente acá. Pero porque ya venía ese orden establecido. Y bueno, por eso digo, era la manera de pensar. Acá no había cristianos, porque no se conocía la religión cristiana. Por lo tanto, se impuso para mantener un orden social. Bueno, ahí es donde yo aparte se establece un control. Ustedes están diciendo que eso se impone para mantener un orden social. Yo digo que se impone creyendo que esa era la manera de salvar las almas. No estaban pensando en un orden social, vamos a mantener el predominio sobre estos indiecitos y entonces para eso les imponemos la cruz y los bautizamos y entonces son todos calladitos y nos obedecen. Me parece. Creo que es un interjuego de las dos cosas. Ellos estaban convencidos de que esa era la manera en que había que pensar la sociedad, pero al mismo tiempo lo estás imponiendo. Vos pensás que tu orden es el orden. Claro, tal cual. Hacia eso vamos. Entonces los querían incluir dentro de lo que la corona española entendía como un orden social. Sí, todo lo demás no era orden social. Aparte, recordemos de que todas estas instituciones que se vienen a instalar en el territorio americano son para mantener el control. No. ¿Por qué no? Cuando se empezó la evangelización y después de un tiempo se veía que el indio volvía otra vez a sus nuevas prácticas, dijeron, bueno, hay que mejorar estas instituciones, instalemos una parroquia que sea más rural, que el cura tenga más relación social con los indios, que convenza de otra manera. ¿Quién ¿Ya decide estás eso? viendo de que es un orden social? ¿Quién decide? ¿Vamos a instalar una parroquia? Se va dando a medida que va pasando el tiempo. No, pero si se va dando no es lo mismo. No es lo mismo. Si se va dando, que si hay alguien que decide para imponer y controlar. Porque vos estás diciendo, queremos imponer y controlar, entonces hay alguien que toma la decisión, como diría el príncipe, maquiavélica. Una decisión maquiavélica de decir, bueno, para lograr voy a hacer las cosas de determinada manera. Entonces voy a nombrar una parroquia, de esta manera voy a controlar, está todo muy pensado. No, yo para mí es que se va dando. Sí, hay cosas que no fueron tampoco tan pensadas, pero sí tenían como una pretensión de tampoco es que se ir culturizando al indio con la práctica. Por eso las misiones jesuíticas vos ves que tenían esta organización donde afectaba no solamente la religión, sino la vida social, la vida económica. Es decir, de alguna manera implementar un modo de vivir. Porque el otro modo era pagano. Tenían otro modelo, por eso justamente es que después los echan.
¿no? Sin ir más lejos, justamente a los jesuitas, que tienen otra mirada del indio, los echan porque no va de acuerdo al orden que quiere imponer la corona, para sí sojuzgar de alguna manera. Y ahí tenemos esto de las diferencias entre el clero regular y el clero secular, que no es lo mismo para la corona, no tiene la misma potestad para imponerse frente a uno y frente a otro. Claro, bueno, hay algo que no dice el texto y me parece que es importante señalar. El clero regular no es el clero que tiene como misión llegar a la gente, evangelizar y demás. El clero regular es el clero, son las órdenes franciscanas, dominicos, ¿no? Son las órdenes mendicantes que surgen en algún momento. Son órdenes monásticas que tienen por vocación meterse en un convento y rezar y hacer otra vida que no pasa como el clero secular, que sí es evangelizar, tener parroquias, congregar a los feligreses, misionar, evangelizar y demás. Entonces, este texto te los mezcla y te pone que unos se imponen sobre los otros, cuando en realidad el clero regular no tiene ninguna intención de competir contra el clero secular. El clero secular es el que viene con los obispos, ¿no? La diócesis, el obispo, nombra parroquias y nombra curas, ¿no? Y eso conforme al clero secular. Pero por otro lado, las órdenes monásticas, franciscanos, dominicos, benedictinos, qué sé yo, ellos se juntan, se forman, se aglutinan, se nombran una regla de obediencia, nombran a sus a quienes dirigen las órdenes, ¿no? Y siguen esa regla. Y de hecho ni siquiera le dan bolilla a los obispos. Ellos corren por su cuenta. Y dicen, el texto sí, esto sí lo aclara, solamente le dan bolilla a los obispos cuando tiene que ver en algo con los feligreses. Porque ¿qué pasaba? No había cura, entonces los llamaban y le decían, miren, necesitamos que ustedes vayan a misionar, como franciscanos, vayan a misionar a tal zona, porque de pronto ahí hay una cantidad de gente que peca, que no da bolilla a las instituciones, ¿no? Y ustedes tienen que estar ahí. Ahora, la manera de misionar de los franciscanos era vivir al lado de la gente y mostrarse pobres, caminando por el mundo, y eso era evangelizar. No salir con la Biblia y explicarla, y no, ni andar bautizando. Entonces, como que el texto mezcla todo y de pronto te pone a unos enfrentados con los otros y los seculares que se imponen a los regulares. En realidad el conflicto pasaba entre ellos y no, o sea, entre una misma orden, entre los seculares o entre los regulares, pero no entre cruzados. O sea, había un conflicto de quién suplía a quién cuando quedaba algún puesto libre, pero no había un conflicto entre ellos. Eso dice de los cabildos eclesiásticos. Los cabildos eclesiásticos. Cuando no había un obispo, claro, el cabildo eclesiástico... Ahí surgía el conflicto de quién va a ocupar ese puesto. Pero justamente las órdenes regulares no quieren participar de esa lucha de poder. No pasa por su vocación. Y el texto parecería que te da una idea de que, bueno, sí están en esa lucha. Sí están enfrentados. Y en realidad, después dice que el clero secular se impone sobre el regular. En realidad no es que se impone, los otros nunca participaron de ninguna puja. Es mi opinión, ¿eh? Lo que pasa es que también tenemos que contextualizarlo, ¿no? Los jesuitas fueron expulsados ya desde la península, obviamente también desde acá. Y después de la Revolución de Mayo, también cambió la perspectiva del tipo de clero que se quería otro tipo de clero. Es decir, los Borbones pensaban más en un clero mucho más dócil, si se quiere, abocado solamente a las funciones litúrgicas, no metido tanto en otros aspectos. Fíjate esto que vos estás diciendo. Se buscaba modelar una iglesia dócil que se ajustara a las cuestiones espirituales del dogma, la liturgia y los sacramentos, y al mismo tiempo debilitar, si no eliminar, las mediaciones de otros polos de poder entre el clero y la corona. La expulsión de los jesuitas de los territorios del Imperio Español en 1767 se enmarca en este contexto histórico y político específico. Para realizar esta vasta empresa, la corona tuvo el apoyo y la colaboración, y esto es lo que no estoy de acuerdo. Para realizar esta vasta empresa, la corona tuvo el apoyo y la colaboración tanto del clero secular, acá como que los enfrenta,
tanto del clero secular, de tendencia ilustrada, como de integrantes de otras órdenes religiosas. Como que hay otras órdenes religiosas